Pero por sobre esto, he instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad. En estos temas no se puede improvisar. No hay improvisación. ¿Saben por qué este gobierno no puede hacerse cargo de la crisis de inseguridad que amenaza a nuestro país? Porque la súbita preocupación de este gobierno por la seguridad proviene principalmente del apremio electoral. Porque una de sus mayores carencias es la falta de capacidad para gestionar problemas y darle soluciones a los ciudadanos. Y porque, en último término, su principal compromiso o complicidad es ideológico. La postal es perfecta porque el equipo de Boric, encargado de la seguridad del país, es esto. Lo lidera el propio presidente, que hace unos años cantaba, lo cito, "Como quisiéramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de Renovación Nacional y ver tirado en un basural uno que otro puto general". Su segunda al mando es la ministra Toá, que bautizó a la ley Nadine Retamal como Ley Gatillo Fácil y que en la discusión de la ley anti-usurpaciones habló de bandas de criminales y bandas de propietarios, como si de iguales se tratara. Y los subalternos de Toá son los subsecretarios Monsalve y Vergara. Monsalve, quien hace unos años hizo huelga de hambre en Temuco en solidaridad con Héctor Yaitul, que hace poco también dijo que el Tren de Aragua no representaba una amenaza y que hoy la verdad está más preocupado de su carrera senatorial no anunciada en la Araucanía que de otra cosa. Y Eduardo Vergara, el otro subsecretario, que a comienzos del gobierno le echaba la culpa a las concesionarias por las recurrentes encerronas en la autopista. La ministra de Defensa, a la derecha de Boric, el Supremo, encargada del resguardo de la soberanía, seguridad e integridad territorial del país, es Maya Fernández, la misma que, siendo diputada en 2020, presentó un proyecto de ley para que los acusados por delitos de la Ley de Seguridad del Estado pudieran votar en el plebiscito de entrada en el primer proceso constituyente. O sea, para que los presos de la revuelta, acusados por actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública, que destruyeron o dañaron instalaciones de servicios públicos o de utilidad pública, como el metro, por ejemplo, o que cortaron calles, plazas y caminos, pudieran votar por el apruebo en 2020. Y en el equipo de seguridad de Boric está también Gonzalo Durán, hoy delegado presidencial de la Metropolitana y que hace un tiempo posaba dichoso con su polera del perro matapacos, ese símbolo infame al cual hoy cínicamente le hacen el asco. De escolta de la ministra Fernández aparece Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, quien, habiendo terminado su trabajo como convencional constituyente en el primer proceso, salió a hacer campaña por el apruebo del mamarracho, que, entre otras muchas cuestiones, terminaba con las cárceles concesionadas, les ponía fin a las cárceles concesionadas. Y si de seguridad y cárceles hablamos, aparece el subsecretario de Justicia, el militante comunista Jaime Gajardo Falcón, abogado patrocinante en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado en contra de la Ley de Migraciones por parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y así se cierra el Dream Team en seguridad de Boric. Todos con sus rayones históricos, con sus patinadas en términos de políticas de seguridad, con sus compromisos ideológicos también y con sus propias competencias. Pero ahí faltaba alguien, el principal luego de Toá y Boric. ¿Dónde estaba Luis Cordero? Recordemos, ministro de Justicia, responsable directo de la política carcelaria en Chile. ¿Por qué no estaba ahí en el anuncio de una nueva cárcel? ¿Sabía Cordero del anuncio de Boric siquiera? Y la pregunta más importante, ¿es el anuncio de una nueva cárcel de máxima seguridad solo eso, un mero anuncio y nada más que eso? ¿Por qué Iracy Hasler, la alcaldesa comunista, comienza una pelea con Cordero y Boric? Usted estaba de días libres en los últimos días, digamos, cuando pasó lo de Lampa, lo de Quilicura y los anuncios del gobierno. ¿Sabía usted que el presidente iba a anunciar la construcción de la cárcel? Durante los días en que ocurrieron las masacres de Quilicura y Lampa y el anuncio de Boric sobre una nueva cárcel, el ministro Cordero estaba de vacaciones y por eso no le quedó otra que evadir la pregunta. El trabajo que nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo sobre la ampliación del sistema penitenciario. Esta es una de las alternativas. Sí, pero esto no se había anunciado hasta ahora. No, porque... Evasivas, balbuceos, dudas del ministro, que el presidente ha sido transparente en ir comunicando a la ciudadanía, decía después que siempre ha expuesto su visión estratégica, agregaba también para rellenar, hasta que confesó que solo llegó a conocer del anuncio
ese mismo día, justo antes de que Boric lo hiciera. Y la periodista, lógicamente, siguió presionando. Pero usted nunca habló, o tal me puedo equivocar, pero no habló de un recinto exclusivo para el crimen organizado de máxima seguridad, sino ¿qué cambió para que hoy se haya anunciado un recinto específico y especial de máxima seguridad, ministro? ¿Qué cambió para el ministro Cordero? No ha cambiado nada, salvo que los anuncios los hace el presidente de la República y no son ministros. ¿Tiene Chile entonces una política carcelaria? Y si es que la tiene, ¿el ministro responsable la conoce siquiera? ¿O será que estamos solo ante meros anuncios de Boric? Recordemos, Tren de Valparaíso anunciado 2 veces y que ni siquiera llega a Valparaíso. Gobierno sin pituto, ¿lo recuerdan? Pero con más de 15 exconvencionales trabajando en la administración del Estado o en municipalidades afines. Sueldos del presidente, parlamentarios y ministros, no más allá de 5 millones de pesos, también decía Boric. Pero ahí siguen, por sobre los 9 millones, sin contar toda la plata adicional que se gasta en asignaciones, en fin. Ahora, ¿hay realmente una política carcelaria o se trata solo de un anuncio? ¿Esto es de nuevo postureo y voladeros de luces? Porque nosotros no somos los únicos que nos preguntamos esto, porque efectivamente se ve como algo que no cierra totalmente, y eso se hace sentir por el partido corazón del gobierno de Boric, por el Partido Comunista. En las primeras declaraciones del ministro Cordero, él hablaba de una nueva cárcel. Sin embargo, esta semana apareció con el concepto de una ampliación. Yo estoy esperando todavía que el ministro pueda explicar a qué se refiere con una ampliación y cuál es la diferencia de la semana pasada a esta, porque en estos temas no se puede improvisar. ¿Es nueva cárcel o es ampliación? ¿Puede responder Cordero o eso también tiene que anunciarlo Boric? ¿Y por qué siquiera esto es una duda? ¿Y por qué ir así entra en conflicto con su gobierno? ¿Lo hace realmente por los vecinos de Santiago o es solamente una movida de cara a las elecciones municipales de octubre? Porque, recordémoslo, Iracy Hasler, que en materia de seguridad y delincuencia en su comuna se anota récords impresionantes. Tiene la cifra más alta de robos con violencia en 10 años, alcanzando los 6.300 en 2023. También de violaciones, llegando a 163 en 2022. De lanzazos superando los 6.600 en 2023. Y de homicidios llegando a casi 60 en 2022. Y además, apenas asumió, anunció la entrega de más de 1.000 permisos para comerciantes ambulantes porque había que democratizar los territorios. En fin, más allá del prontuario de Iracy Hasler, ella acusa ahora a su gobierno de improvisar con el anuncio carcelario. Y el mismo presidente Boric le responde soterradamente. Acá no hay atajos, no hay improvisación. Y tampoco, al menos yo tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. De nuevo, ¿no será esta una movida para dejar bien parada a la alcaldesa de Santiago de cara a las municipales? Como la que se opuso a la construcción de la cárcel en su comuna, en protección de sus vecinos y demás. Y pensémoslo así, el presidente Boric tampoco queda mal con un anuncio de cárcel de máxima seguridad para combatir el crimen organizado. Mal que mal, en algún lugar debe hacerse la cárcel, dicen por ahí. En fin, pero volvamos a Cordero. ¿Qué sabe Cordero realmente entonces sobre las cárceles? Si no sabía realmente del anuncio, que primero una nueva cárcel, ahora una ampliación, ¿qué sabe Cordero? Lo que al parecer conoce Cordero es lo que en julio del año pasado presentó en la Cámara de Diputados como Plan Nacional de Infraestructura de su política penitenciaria. Estamos hablando de un PowerPoint de 27 diapositivas en el que presentaba proyecciones acerca de la población carcelaria de nuestro país a varios años plazo, adelantando que a junio de 2024 tendríamos 54.000 presos. Hoy realmente tenemos casi 57.000, o sea, los que él proyectó para fines de 2025 los tenemos hoy, ya. Y eso sin contar a otras 2.000 personas que, no estando recluidas, sí se encuentran en el sistema penitenciario cerrado y podrían estarlo eventualmente. ¿Qué sabe Cordero entonces? ¿Por qué no ha informado del estado de avance de los proyectos de infraestructura que él presentaba en su PowerPoint? ¿Cómo van esos proyectos de ampliación de plazas carcelarias? Las 655 nuevas de Antofagasta, las 840 de Alto Hospicio o las 1.200 entre La Serena y Rancagua. ¿Será esta información parte de la política carcelaria del gobierno? ¿Podremos obtenerla por Luis Cordero, el ministro responsable de las cárceles en nuestro país? ¿O nos tenemos que quedar con los números que el presidente Boric dio en su cuenta pública? En nuestro gobierno vamos a haber habilitado más de 5.000 nuevos cupos en cárceles. De aquí al 2030 se habrán habilitado más de 12.000 nuevas plazas.
Porque si de los números de Boric dependiera, Cordero y el presidente deberían considerar que las plazas que faltan para hoy, no para 2030, son 14.000. De aquí que termine el gobierno serán muchas más y ni pensar de aquí a 2030. Lo que puede estar pasando es que quizás el ministro Cordero se mueve con los datos de Camila Vallejo, que ha dicho en una columna en la radio Bio Bio que su gobierno ha aumentado las plazas carcelarias, aunque lo cierto es que según datos de Gendarmería de Chile, a fecha de junio de 2024, las plazas se mantienen inamovibles en 41.900 y el uso de capacidad carcelaria sigue al alza y hoy se ubica en 135%. Y Vallejo también ha dicho que su gobierno ha desarticulado más de 2.000 bandas criminales, pero de nuevo, lo cierto es que según datos de Gendarmería hay más de 1.600 operando desde las cárceles con un total de 4.800 miembros y otras 700 personas que ya están sindicados como líderes de estas bandas. Pese a esto, Vallejo igual dice que en su gobierno, el de ella, Boric y Cordero, están tomando acciones. Que no nos quedamos solamente en la condena y que estamos tomando acciones decididas para enfrentar estos actos violentos. ¿Y cuáles son los resultados de esas acciones? Les cuento rápido. Primero, las tasas de homicidio de los 2 años de gobierno de Boric son las más altas del periodo 2018-2023, más altas que el promedio mundial y más altas que 3 de 5 continentes. Segundo, en sus 2 años y un cuarto de gobierno han entrado 120.000 inmigrantes ilegales y solo se han ejecutado un poco más de 2.000 expulsiones, o sea, un 2% de expulsiones en relación a los ingresos ilegales. Tercero, de 2021 a 2022-2023, los secuestros aumentaron un 70% y en este último año un 25% de estos fue cometido por extranjeros, que solo representan el 8% de la población nacional. Y cuarto, entre que asumieron en 2022 y 2024, la ocupación carcelaria aumentó un 46% sin sumarse una sola plaza, según datos de Gendarmería de Chile. Quizás la respuesta a nuestra pregunta original la podemos encontrar en otra figura del equipo de seguridad de Boric. ¿Estamos ante pirotecnia o hay política carcelaria aquí? Nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que es el que nos puede dar mejores resultados. La política carcelaria de este gobierno no es la salvadoreña, entonces. Política salvadoreña que ubicó su última megacárcel, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, en un despoblado lejos de las ciudades, no en la ciudad capital misma del país. Megacárcel que se construyó en 7 meses, no en 2 años, que costó $70 millones y no 95, y cuya capacidad es de 40.000 reos y no de 500. Ok, entonces, no es la política salvadoreña la de este gobierno. ¿Cuál es si no? ¿Existe siquiera? Quizás nunca lo sepamos, pero el presidente, el líder del equipo de seguridad, nos dice que va a ser efectiva. Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. O sea, esta nueva cárcel de alta seguridad, o ampliación, porque todavía no se sabe bien qué es, permitirá controlar efectivamente a los líderes de las bandas de crimen organizado. ¿Y qué pasa entonces con la cárcel de alta seguridad que ya tenemos en Santiago, el REPAS, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad? ¿Por qué en ese recinto no se pudo controlar efectivamente el motín que ocurrió unas semanas atrás? ¿Por qué una reunión de los reos del Tren de Aragua, los trinitarios y los pulpos terminó con el 80% de las celdas dañadas? ¿Acaso esa cárcel de alta seguridad o la ampliación no es parte del modelo de alta seguridad internacionalmente validado del que habla Carolina Toá? ¿Ahí no opera su modelo o política carcelaria? Digamos lo obvio, este gobierno no tiene política carcelaria, porque Gabriel Boric anuncia una nueva cárcel con el ministro responsable de vacaciones, porque Luis Cordero dice primero nueva cárcel y luego habla de ampliación, porque Camila Vallejo dice que se aumentan las plazas carcelarias, pero Gendarmería nos muestra mes a mes cómo aumenta la sobreocupación, porque Carolina Toá sabe qué modelo no quiere para Chile, pero no tiene idea cuál sí, y porque de nuevo Boric asegura con esta nueva cárcel el efectivo control sobre jefes de bandas, efectivo control que no tiene ni en la cárcel de alta seguridad que ya existe en Santiago. Digamos otra cosa obvia entonces, de la que no están hablando ni Boric, ni Cordero, ni Toá, ni Vallejo, porque no tienen política carcelaria. No basta con construir cárceles, 1 o 10, las que sean. Se requiere además de un régimen penitenciario especialmente diseñado para los jefes de las organizaciones de crimen organizado. Hoy tenemos un reglamento de establecimientos penitenciarios que hace referencia en normas dispersas a un régimen penitenciario de alta seguridad.
Existe también una resolución exenta fantasma de Gendarmería del año 2009 que regula un régimen interno de la Unidad Especial de Alta Seguridad. Y también dos proyectos de ley en la materia que dejan mucho que desear. Uno de senadores de oposición, extremadamente vago y con falta de ortografía, y otro de parlamentarios del oficialismo, mejor fundado, pero sin especificidad alguna, porque le entrega expresamente la pelota al Ejecutivo para la creación legal de un régimen penitenciario especial para jefes de bandas de crimen organizado. El problema es que el Ejecutivo ni siquiera se refiere a esto, porque de hecho prefiere tener a Gendarmería sometida a cosas como estas. Este es el informe de la cuenta pública de Gendarmería de 2024 y que define como uno de sus desafíos pendientes la cuestión de la formación del personal penitenciario en materias de género y diversidades sexuales, con actividades especiales para aquello como un conversatorio sobre masculinidades en Gendarmería o una actividad de género y criminología feminista. Parece que no va tanto por ahí la cosa, por masculinidades o criminología feminista. ¿O acaso esa es la política carcelaria de Boric y compañía? Lo que necesitamos para nuestras cárceles, las existentes o las nuevas que vengan, es un régimen penitenciario especial para el crimen organizado. Un régimen duro, no de suflito. No tanto de permisos de salida dominical, de fin de semana, lectura de libros, diarios, de radio, televisión. Nada de comunicaciones con amigos, ni siquiera con familiares en algunos casos. Mucho menos encomiendas, ni visitas extraordinarias o íntimas. Necesitamos un régimen legal penitenciario que se haga cargo de esta realidad, de todo lo que ya denunciaba en 2022 la Fiscalía en el informe anual del Observatorio del Narcotráfico, específicamente en lo relativo a las cárceles del país. Este informe que daba cuenta del aumento de un 50% entre 2021 y 2022 del número de bandas identificadas al interior de las cárceles y un aumento de un 43% de los miembros de dichas bandas. Aumento que hoy ya explotó, porque ahora en 2024 las bandas e integrantes han aumentado un 88 y 72% respectivamente de 2022. Y esto se repite en el caso de los líderes de las bandas en las cárceles, que entre 2022 y 2024 aumentaron en un 76%, pasando de 398 a 699. De este tipo de cosas debe hacerse cargo una política carcelaria adecuada, y por eso no basta con la pirotecnia de la construcción de un recinto de alta seguridad. Se requiere urgentemente un régimen penitenciario estricto, como por ejemplo el 41 bis italiano. Veámoslo. Un nuevo recinto especial. Una nueva cárcel. Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. ¿Basta con una nueva cárcel de alta seguridad para controlar efectivamente a los líderes de bandas de crimen organizado? ¿No es eso lo que ya tenemos en Santiago con el recinto penitenciario especial de alta seguridad? ¿Saben qué es lo que realmente se necesita de forma urgente en materia de cárceles y que nadie en el gobierno y en la oposición está atendiendo? Veamos. En 1975, Italia creó un régimen penitenciario de durísimo aislamiento, conocido como el 41 bis. Este régimen penitenciario fue creado en ese entonces pensando en los casos de revueltas dentro de las cárceles. Sin embargo, en la década del 90, su sentido cambió radicalmente, comenzando a aplicarse a los mafiosos de Sicilia tras el asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. De hecho, fue tan tremendo el giro en su nuevo uso que en ese año, más de 400 jefes de mafias y de la criminalidad organizada que estaban presos fueron trasladados a centros penitenciarios en islas donde, por supuesto, se les aplicó el 41 bis. ¿Y qué es esto del 41 bis? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué podría necesitarlo Chile? El objetivo del régimen 41 bis es aislar al jefe de la banda de crimen organizado e impedir que continúe dirigiendo las operaciones desde dentro de las cárceles, como pasa hoy en Latinoamérica y, por supuesto, en Chile, que cuenta con más de 1.600 bandas de crimen organizado operando desde las cárceles, lideradas por más de 700 cabecillas. Exactamente eso se le hizo a grandes capos de la Cosa Nostra italiana, como a Salvatore Totorrina, a Matteo Messina Denaro o Bernardo Provenzano. No es un régimen para cualquier reo común y corriente, sino que está diseñado para reos con la suficiente capacidad y recursos para seguir liderando una banda criminal de una cierta entidad, de cierto peso. ¿Y en qué consiste este régimen? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué podría servir aquí en Chile? Consiste en la suspensión de las reglas penitenciarias normales, generales, de tratamiento de reos por graves motivos de orden y seguridad pública o por circunstancias relacionadas a la comisión de delitos asociados a la organización mafiosa
el terrorismo, la subversión y la delincuencia organizada. O sea, es la adaptación del régimen penitenciario normal a criminales relacionados a delitos de crimen organizado. ¿Y a qué medidas concretas deben someterse los cabecillas de las bandas de crimen organizado? El reo sometido a este régimen deberá vivir en una celda individual, sin contacto con el resto de los presos, porque el aislamiento es total y sin acceso a las zonas comunes, salvo por un par de horas que se les conceden al aire libre, pero solos, salvo también situaciones excepcionales en las que podría estar en grupos que no superen las 4 personas, y por supuesto, por un tiempo absolutamente restringido y supervisado. En cuanto al régimen de visitas, el reo puede recibir, solo algunas veces, una visita al mes de 1 hora por parte de sus familiares, y separado siempre por una mampara blindada, sin posibilidad de que exista contacto físico con los visitantes y mucho menos intercambio de objetos. Y en todo caso, las visitas además podrían estar sujetas a grabación de audio previa autorización fundada de la autoridad judicial. Y siempre son grabadas en video. Obviamente se controla exhaustivamente toda la correspondencia del reo y no existe posibilidad alguna de acceder a revistas o libros. Además de eso, el reo está sometido a vigilancia 24/7 continuada por parte de funcionarios de la policía. Funcionarios que, a su vez, no pueden tener contacto con otros funcionarios. ¿Y dónde están? ¿En qué lugar físico, en qué ubicación geográfica se tienen a los reos del 41 bis? Los reos sometidos a este régimen especial deben estar recluidos en centros dedicados exclusivamente a ellos, porque igualmente especial que el régimen penitenciario, así lo debe ser el recinto penitenciario. Porque así como insuficiente puede ser una cárcel especial sin régimen especial, también lo es un régimen especial sin cárcel especial. Y esto porque los reos del 41 bis no pueden ser mezclados con otro tipo de reos. Y preferiblemente estos centros deben estar ubicados en islas y custodiados por unidades especializadas de la policía. ¿Cuánto dura este régimen penitenciario? ¿Por cuánto tiempo debería someterse a los cabecillas del Tren de Aragua, por ejemplo? El régimen penitenciario dura lo que dice la ley que dura, que en el caso italiano son 4 años prorrogables sucesivamente por 2 más 2, o sea, 2, 2, 2 y 2, demostrándose para que se lleve a efecto dicha prórroga que la capacidad del jefe de la banda para mantener contactos con la organización criminal no ha disminuido, y esa capacidad se determina teniendo en cuenta el perfil criminal y la posición del sujeto en la asociación, la continuidad de las operaciones criminales de la organización, los resultados del tratamiento penitenciario, entre otros factores. Evidentemente, entonces, requiere no solo de un trabajo intramuros al interior de la cárcel, sino de la desarticulación de la organización criminal en el exterior. Así de estricto es el régimen del 41 bis italiano, y así es como debe ser si de jefes de organizaciones criminales transnacionales de 10.000, 30.000 o 100.000 integrantes se trata, como el Tren de Aragua venezolano, los pulpos peruanos o los trinitarios dominicanos. Si Boric quiere realmente controlar de manera efectiva el crimen organizado, debe enviar un proyecto de ley al Congreso para crear un régimen penitenciario legal especial de aislamiento para los jefes de las bandas transnacionales, porque solo con infraestructura carcelaria no basta. No hay otro modo si no quiere terminar con cárceles como la de Tocorón en Venezuela, en la que el Tren de Aragua hizo y deshizo, instalando hasta discotecas, piscinas, zoológico, canchas de fútbol, campo de paintball, estadio de béisbol con grama artificial y gradas, un parque infantil, un casino de apuestas, un banco, salones VIP a los que asisten artistas famosos de televisión, restaurantes y bares al aire libre con terrazas, tiendas comerciales que exhiben ropa y zapatos en vitrina, centros de apuestas de carreras de caballo, caballerizas y tiendas de drogas. No hay otro modo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.